Me llamo David Friesen, productor agrícola de la región de Campo Nueve, y tengo 47 años, tengo una familia, todos juntos estamos laburando la chacra. Soy por decir así, la segunda generación, o sea, mi papá vino de Canadá, tuvieron mucha dificultad para llegar a lo que hoy es. Los primeros años trabajaban con madera, con rollo, y después, por suerte, tuvieron la visión, digo yo, de que el Paraguay algún día tenía que ser, producción agrícola tenía que ser un factor importante, entonces cambiaron, terminó el tema de la madera y se metieron con toda la agricultura. Y donde, en mi caso, prácticamente soy la primera generación de eso, ya lo último de esa generación, por decir así, porque mis hermanos y ellos sí empezaron antes. Y cuando yo crecí ya era casi todo agrícola. Justamente viví esa transformación del monte a una chacra, que te cuento que no es nada fácil. Para llegar a esto tuvieron que trabajar mucho. Yo no digo que tuvimos que trabajar mucho, tuvieron que trabajar mucho, porque realmente hoy por hoy estamos acá con esta estructura, con este sistema de trabajo gracias a ellos, a los padres. La vida de aquella época era diferente, ¿verdad? Yo no digo que soy viejo, ¿verdad? Para que se entienda, pero realmente en aquella época era distinto. Era muy lindo porque había mucho trabajo, todos andábamos ocupados todos los días. Mientras que nos íbamos a la escuela y eso, ¿verdad? Entonces, nuestra niñez era buena porque, por ejemplo, nunca pasamos momentos muy críticos como hambre y cosas así, nada de eso. Y como ya venimos de una cultura de gente trabajadora, entonces siempre había mucho laburo. Nuestra región es una región bastante láctea, región de producción de leche, entonces teníamos vaca. Y crecimos así, en el campo, netamente en el campo, ¿verdad? Como a veces decimos, no hay Navidad o fin de año ahí todos los días, y realmente eso también, si íbamos a hablar de ese sector, de aquella época hasta hoy cambió demasiado grande, porque antes era todo a mano, hoy en día toda máquina, ¿verdad? Entonces, y también en otra dimensión, ¿verdad? Otro volumen. Pero realmente era como digo, era diferente, era más difícil la cosa. Lo lindo era que, digo yo así, no sé, pero para mí que lo lindo era que no teníamos WhatsApp, no teníamos toda esa tecnología de hoy en día, entonces era diferente la niñez en aquella época, ¿verdad? Y bueno, acá están viendo un poco la historia, podemos decirle, viva, porque hay muchos recuerdos especialmente para ellos. Hay creo que así como 80 personas todavía, que todavía viven, las personas que vinieron a desarrollar todo esto, ¿verdad? Y realmente pasaron momentos muy complicados porque, bueno, Canadá era un país totalmente distinto que Paraguay. Acá no hay nada de desarrollo. Acá un poco se muestran un poco las herramientas, un poco lo que pasaron ellos. No fue del primer día lo que es hoy. Si alguien hoy viene acá a Campo Nueve, ve que está todo lindo, hay mucho laburo, mucha industria, mucho trabajo. Pero para llegar a esto tuvieron que pasar momentos muy complicados. Tuvieron que abrir camino y llegar hasta acá, que era todo monte, no había camino, nada. Y ellos mismos tuvieron que habilitar un camino para venir con carreta, con bueyes. Y era muy sacrificado, y encima de eso el clima, por ejemplo, les jugó una muy mala jugada, porque falleció mucha gente. Trajeron equipo para labrar tierra, ¿verdad? Para agricultura, en otra escala, ¿verdad? Obviamente era todo máquinas pequeñas en aquella época, ¿verdad? Al final tenían que
el desafío era otro, tenía que primero echar todo el monte para poder hacer agrícola, ¿verdad? A pesar de que ese había sido que era la bendición o la bonanza, por decir así, porque después se dieron cuenta que cortar madera era un negocio rentable y habilitaba mucha tierra gracias a eso, o sea, con la ganancia de la venta de madera, ¿verdad? Y ahí ya se fue, o sea, según cuentan, ya era más fácil, pero los primeros años, ellos vinieron en el año 1948, ¿verdad? Y Paraguay estaba mal, no tenía nada de tecnología aquella época porque pasaron guerra y el país lo sufría y ellos de otro ambiente, de otra región, vinieron y siempre cuentan que era muy complicado. Acá se hace muchísimo trabajo social. Le invito a cualquiera, a la audiencia, ¿verdad? Pueden conocer, por ejemplo, una institución que se llama Vida Sana, que ayuda a muchísima gente, pero sobre todo a los mayores que no son colonos nuestros. Apoyamos muchísimo. También en desarrollo, por ejemplo, económico, como es la financiación de insumos para pequeños productores. Tenemos instituciones que se encargan de lo que es pequeño productor, también el tema salud, y también le acompañamos mucho a la gente que se quiere formar. Nosotros le decimos al pequeño productor que tiene 10 hectáreas, no vayan a vender, vamos a apoyarte para trabajar sobre la tierra. Yo sé que mucha gente dice que nosotros somos compradores de tierra, cualquier tierra. Nosotros lo que es así tierra INDER, que es para ese desarrollo social, apoyamos, no queremos que vendan, ¿verdad? Al contrario, le financiamos insumos, le hacemos la rastreada para plantar su rama, para mandioca, caña dulce y así cosas. Tratamos de apoyar eso que es mucho más del compromiso que tenemos, ¿no? Tenemos un programa que se llama Programa Visión, y una del año somos promotores y buscamos gente que tiene problemas de vista y le llevamos y juntamos muchísima gente en esa semana. Y en eso nos dimos cuenta que hay muchas, en la campaña, así que no son menonitas, que son vecinos, hay mucha gente que vive. Si vos te vas en la calle, pues así, en el campo, ves que hay una casa y en el fondo hay una casita abandonada, medio cuidada, medio aeropuerto. Posiblemente hay un viejito abandonado ahí. Entonces eso nosotros rescatamos y el hospital se encarga de medicamentos, de alimentos, le damos de comer. Inclusive, como digo, sería bueno un día conocer eso porque realmente es algo valioso. Los primeros años, yo me acuerdo, eran momentos bastante críticos porque hubieron algunos años que justamente nosotros tuvimos que cambiar así como dije, de madera a agricultura. Y yo me acuerdo que empezamos a limpiar campos. No teníamos maquinaria. Hoy en día puede tener tractor, pala, cargadora, topadora, todo lo que haga falta. En aquella época no había tecnología como hoy en día. Y tampoco no había comunicación. Recién dije que WhatsApp, ahí sí faltaba, ¿verdad? Bueno, pero realmente era difícil porque nos íbamos al campo y teníamos que buscar la forma de solucionar. Ese era para el destronque, para limpiar. Imagínense un monte como esta zona, para limpiar no era poca cosa. Y después vino el cambio, porque en aquella época, demasiado bien me recuerdo la época que el cambio que vino cuando antes pues, era todo convencional, era siembra directa y era muy trabajoso y los troncos y rompía las máquinas y cosas así, y hasta que salió esta tecnología que es la siembra directa, que solucionó gran parte, pero tampoco no es eso nomás, ya no había tantas áreas nuevas, ¿verdad? Porque para llegar a un cultivo como ven acá
Eso requiere de mucho trabajo, de mucho, y volver a aparejar y tratar y cosas. Yo digo que, sinceramente, Agua Azul, nuestro padre, eso para meterse con eso porque requería mucha inversión. Y sé que hubieron unos años que el producto, uno, salía poco, el precio era bajo. Entonces hacía que era muy difícil llevar adelante la agricultura, pues es eso, no tenés ni una certeza de cómo va a ser la campaña. Puede haber exceso de lluvia o puede haber seca. A veces se dice, no, pero llovió mucho, está bien, pero no llovió en la época necesaria, ¿verdad? Y a veces llovió mucho en la época de cosecha, que también es un problema. Entonces, la agricultura es eso, no hay nada seguro, y eso yo me acuerdo que tuvimos años bastante críticos que, por cierto, a mucha gente le llevó prácticamente a la quiebra, ¿verdad? Y cosas así. Uno de los principios fundamentales es, obviamente, la fe, tener fe, porque al final, o ganar más o ganar menos, pero sobrevivir y ir creciendo gradualmente es lo más importante de todo. Mostrar a la gente que se puede hacer bien, y hay mucho para hacer. ¿Cuál es el problema? Ese es un poco, personalmente, mi concepto, que olla pura y tere y lo mitad. La gente hoy en día piensa que yo sé que Julano tiene, qué sé yo, una camioneta nueva, entonces yo también ya tengo que tener. Ese es un error. Hay que ir despacito, y si dejas de pasar el tiempo, no vas a lograr. Entonces, tenés que hacer lo que podés, porque esperar que a lo mejor si vos no podés, entonces a lo mejor tu hijo puede. Porque mi padre también hizo eso por mí. Para mí es el concepto de mucha gente hoy en día. Por ejemplo, ven un agricultor con una máquina grande, moderna, y piensa que ese es el fruto de un año. Eso es un fruto de mucho desafío. El que queda parado retrocede, ¿verdad? Entonces tenés que seguir la tecnología, la variedad del cultivo, todo. Hay demasiada innovación y tenés que acompañar, y hay mucha oportunidad para eso. Hay que hacer nomás, hay que hacer bien y no esperar, por ejemplo, que... Yo escucho que en conversación Tere Jabe, por ejemplo, dice, no, que el gobierno no hace nada, que no es así. Vos tenés que hacer tu parte. El gobierno no es un generador de dinero. Nosotros tenemos que generar y darle a ellos para administrar, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que el país y todo el Estado funcione, ¿verdad? Entonces ese es el desafío importante para mí. Yo estoy casi seguro de que yo me siento mucho más paraguayo que muchos que dicen eso. Porque uno, estoy cumpliendo con mis deberes, por ejemplo, pagando los impuestos, dando empleo, mucho empleo. Por ahí a veces decimos, el color de mi ojo o mi apellido me pone esa, pero entonces yo le pregunto si él también no es descendiente de qué sé yo, de España o lo que sea, porque de alguna forma todos éramos otros. Yo soy paraguayo del 100%, es cierto, mis antepasados vinieron, en mi caso mi papá vino de otro país, pero yo soy paraguayo. Entonces, y lamento un poco ese concepto, porque yo le considero bastante ignorante el que dice eso, y esa ignorancia tal vez me afecta mucho menos a esa persona. Entonces por él yo lamento por esa persona que tiene esa mentalidad. Muy importante hacerle saber a la gente que, así como dije, que esto no es de un día a otro. Esto es, en mi caso, gracias a mis padres y mi hermano mayores y ellos,
para poder llegar a esto, porque es como dijimos, un desarrollo que nunca paró, ¿verdad? Entonces eso yo trato siempre de transmitir, que así como yo hice eso y vine de eso, quiero que el que me sigue a mí, que tenga esa formación, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y sobre todo, yo digo que todo esto tiene mucho que ver con la tratar de hacer bien las cosas con tu prójimo, ser honesto. Acá ninguno hay diferencia de clase, todos somos humanos, ¿verdad? Entonces tratar de convivir con eso y hacerle también saber que cada uno tiene su valor dentro del equipo o donde sea, cualquiera que le cruza por ahí, con respeto. Entonces eso hace que también todos juntos podamos convivir bien, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo digo que la agricultura y ganadería en Paraguay es lo que en petróleo en otros países es muy rico, ¿verdad? Muy rico. Y acá también esa riqueza tenemos, pero es la agricultura. Y yo creo que, sinceramente, creo que falta un poco más trabajo de trabajo social. Yo creo que uno de los programas importantes de la agricultura son ustedes y algunos más, pero muy poco incentivo ahí en la agricultura. Los dirigentes campesinos, por ejemplo, en lugar de hablar de ya que en la propiedad, ya invadí, pues a gringo, pues a mocende, ahí a pegua, tuvieron que trabajar con ese mismo dirigente a fortalecer la agricultura, porque yo veo, nomás me voy en lugares que hay tierra igualita a la misma, y que te aseguro que el productor ahí no saca $50 por hectárea por año. Y acá, si todo va bien, se saca entre $500 a $700 por hectárea, ¿verdad? Haciendo bien. Entonces, quiere decir que el pequeño productor que tiene esa riqueza en su poder no le saca el beneficio porque el Estado no le acompaña para crecer. Y después, otra vez, eso es lo que dije, gran parte de la sociedad cree de que el gobierno nos ya puede invadir y no tenemos oportunidad. No es cierto. Mis padres, en su momento, cuando estuvieron acá, llegaron recién a Paraguay, la gran parte de ellos prácticamente se fueron a la quiebra. Tuvieron que comenzar de cero, porque era tan diferente que Canadá, que tuvieron que empezar de cero. Y no, era que no porque ellos tienen crédito, no porque a ellos se les da todo. Ellos tuvieron que trabajar, vivir bajo carpa, y eran momentos mucho más difíciles que hoy día. Y igual nomás ellos desarrollaron, llegaron a esto. Y cierto, hoy en día tenemos crédito, por eso decía, tenés que empezar nomás. Entonces está bien, hay que también ser delicado en obedecer los compromisos y todo. Pero eso es lo que falta que haya más incentivo mismo del Estado para que el Paraguay sea más productivo todavía, poder producir más petróleo de esa clase. Y automáticamente al producir más, también va a haber más industria. Un poquito más de apoyo a las industrias y eso va a generar mucho empleo y eso va a dar oportunidad al que no está trabajando bien su campo, le va a tocar a otro, porque ese que no está haciendo bien su trabajo va a tener que ir a trabajar en la industria, ¿verdad? Que no es menospreciar al prójimo, es un empleo digno, ¿verdad? Pero hay gente que son buenos para una cosa y otro para otro. Entonces, darle oportunidad al agricultor, pero agricultor, y esa gente que no son agricultores, que tengan oportunidad en industrializar ese producto. Es como refinar el petróleo, ¿verdad? La agricultura es todo un mundo. Hay mucha dedicación y eso... En mi caso personal, y creo que casi todos los agricultores iban a estar de acuerdo, que realmente te da mucha satisfacción cuando los resultados son buenos y vos ves que valió la pena el esfuerzo. Y eso también es así, es cíclico, ¿verdad? Entonces cuando sale bien, realmente vale la pena disfrutar eso, ¿verdad?
yo soy paraguayo, soy de mandioca, así, pero fanático. Pero si viene alguien de otro lado que viene al Paraguay y quiere invertir como, por ejemplo, los brasileros, no hay problema, que vengan. Y si van a ser eficientes, nos van a beneficiar a todos. Y si van a ser deficientes, entonces van a volver a su país o lo que sea, pero ya van a dejar esa inversión que hicieron en manos de alguien de nosotros. Entonces no importa, ya todo la uva. Eso mismo le digo a nuestra gente, no hay que ser loco, hay que cuidar mucho porque nunca sabe qué viene, pero no hay que parar. Eso que nos enseñaron a nosotros, a mí me gustaría transmitir a la siguiente generación de que hay que laburar, como dije hace rato, el Estado no te va a dar nada gratis, alguien le tiene que dar al Estado para que te dé. Entonces, no depender de mucho ruido, hacer más tu laburo. Ya me plegada, vos trabajas. Entonces, eso también es más saludable, es más sano. El paraguayo que dice que Xendarco hay nada que ver con la agricultura está muy equivocado. Porque Paraguay, ya que es un país chico, la moneda que entra, porque nosotros, nuestra producción, ya sea en producto terminado o en producto crudo, pero exportamos, ¿verdad? Y cuando exportamos, entra plata, más que lógico, ¿verdad? Esa plata entra en el país y ese no entra en el bolsillo de un productor. El productor no sabe guardar plata, entonces enseguida compra algo, le da más empleo, contrata más gente, prepara más suelo, lo que sea, compra más fertilizante, más todo. Entonces, o sea, la plata se distribuye en el país. Entonces, todo lo que viene detrás de la agricultura, eso es gran parte de eso. Y mismo el Estado no podía sobrevivir sin la agricultura. Entonces, esa es la satisfacción que a mí me da de saber que estoy pudiendo de alguna forma colaborar con el bienestar del país.